Ok, hoy nos tocaría ver los mercados de renta fija, ya dado que terminamos con los mercados de cambio el martes pasado, ¿no? Entonces vamos a proceder con esto, pues. Primero, bueno, la renta fija es un contrato, ¿ok? En el cual se puede anticipar los plazos o sea, los flujos de- que se van a recuperar en la inversión, ¿ok? Y eso es porque efectivamente hay flujos ciertos, ¿ok? Que este, permiten compensar la incertidumbre de una manera parcial, ¿no? Y este, quiero aclarar que compensar no significa eliminar, sino que significa eso, reducir un poco, ¿ok? O sea, no es que se elimina la incertidumbre, ¿no? Y el contrato está basado en que yo entrego algo y ese algo puede ser moneda y también puede ser una mercancía, ¿okay? A cambio de que en un determinado plazo me devuelvan otro flujo que también puede ser moneda y también puede ser otra mercancía, ¿no? ¿Okay? De hecho, las monedas son mercancías, ¿no? ¿Okay? Y normalmente se pueden evaluar con tasas de interés porque el interés es la prima que se paga por el tiempo. Esa es la otra definición que le habíamos dado a la tasa de interés. Dijimos que la tasa de interés era el canon de arrendamiento del dinero y que también es la prima que se paga por el paso del tiempo, ¿no? Y bueno, las rentas fijas son de corto y de largo plazo, ¿no? Sin embargo, este mercado es el que nos va a permitir hacer una clasificación un poco más extensa de los plazos, ¿ok? Y hay que entender algunas cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, vamos a llamar maduración, en inglés maduration, al vencimiento temporal del bono, ¿ok? Que siempre se mide en términos de años, ¿no? O sea, siempre en finanzas vamos a medir todo en términos de años, ¿ok? Por eso es que yo bromeo con lo de la matemática financiera diciendo que eso, que las tasas no son semanales, no son quincenales, ni diarias, ni nada de eso, sino que las tasas son anuales, ¿ok? Y todo en finanzas se mide en términos anuales, ¿ok? La otra cosa es un término nuevo que se va a llamar duración, ¿ok? Que corresponde al periodo promedio de recuperación de la inversión, ¿ok? Y que también se mide en términos de años, ¿ok? Eh, y el otro elemento que tenemos que entender es el término cupón que corresponde a la tasa nominal del bono, ¿ok? Y bueno, en ese caso, nosotros siempre lo vamos a anunciar en término anual y en su forma de pago, ¿no? Por ejemplo, en los mercados de bonos normalmente las tasas son semestrales, los pagos son semestrales. Entonces, la denominación que se hace siempre es, por ejemplo, 8% anual, pagadero semestral, ¿no? ¿Okay? Y cuando lo decimos en inglés, lo decimos 8% eh, payable biannual, ¿okay? Así es como se enuncia, ¿no? ¿Okay? Y bueno, la abreviación sería en castellano APS y en inglés APB, ¿okay? Así es como se define el cupón, ¿no? Ahora, cuando los bonos se emitían físicamente, ¿okay? Eran más o menos como esta figura que está aquí, ¿okay? Donde se le llama faz del bono, ¿okay? A este elemento que está aquí, que tiene todas las características financieras del bono y tiene el valor nominal, ¿no? ¿Okay? Fíjense que se parece a un billete. Claro, no tiene la forma rectangular de un billete, pero se parece, ¿no? ¿Okay? Y es emitido en papel de seguridad, igual que los billetes. ¿Okay? Y tiene, al igual que los billetes, una, un número de serie, ¿no? ¿Okay? Eh, el- de hecho, en el siglo XIX se utilizaba la palabra billete, ¿okay? Para llamar también a los bonos, ¿no? ¿Okay? Y
Y bueno, y hay otros términos que se van a parecer bastante a billetes, ya vamos a ver. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la faz del bono y estos son los cupones. Los cupones son como estas estampillas con las que a uno le pagaban los intereses, ¿no? ¿Ok? De hecho, fíjense, este bono paga 2 y 7 octavos, ¿no? Eso es 2, eh, este, 8, 8, 865, ¿ok? Y de hecho, fíjense que los intereses que me están pagando son más o menos eso, ¿no? 1,44 semestral, ¿no? ¿Ok? Y fíjense, aquí ya me han cancelado 8 cupones, pero entre 36 cupones, y entonces faltaría por cobrar el 37, 38, 39 y así sucesivamente hasta el cupón número 60, ¿no? ¿Ok? Que sería el que se pagaría al final cuando se cancela definitivamente el bono junto con el, 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 el valor nominal del bono. ¿Ok? Entonces, bueno, la clasificación internacional de bonos, ¿ok? Es la que nos va a permitir una nueva clasificación también temporal, ¿no? ¿Ok? Y de hecho, M habíamos dicho que es la maduración, ¿ok? Y maduración es el vencimiento del título, ¿no? ¿Ok? Entonces, si el vencimiento es menor a 2 años, los bonos se denominan letras. ¿Okay? En inglés se dicen bill. ¿Okay? Y fíjense, de aquí viene la palabra billete, no bill. ¿Okay? Este, si el vencimiento del bono está comprendido entre 2 y 10 años, se llaman notas. En inglés, notes. ¿Okay? Y si ustedes ven un billete de dólar, ¿okay? Dice a Treasury Note, ¿okay? Como si fuera un bono de 5, bueno, entre 2 y 10 años, ¿no? Y bueno, y solamente se llama en los mercados internacionales a los instrumentos que vencen en más de 10 años bonos. ¿Okay? Sin embargo, en Venezuela se llama bono a todo. ¿Okay? Incluso la letra se le llama bono. ¿Okay? Este, pero este es el criterio internacional, ¿no? Por lo cual podemos decir que el corto plazo es menos de 2 años, que el mediano plazo está entre 2 y 10, ¿okay? Y que el largo plazo está por encima de 10. ¿Okay? Eso es lo que podemos decir, ¿no? Pues este es un nuevo criterio de clasificación de instrumentos, ¿okay? Donde estamos viendo plazos distintos, ¿no? Las bases son las mismas que habíamos estudiado cuando hablamos del tiempo, la base 30360, que también se llama año comercial o bancario, la base corriente y las combinaciones de base 30 corriente y base corriente 360. ¿Okay? Esas son las bases, ¿no? Y bueno, hay que tener bien en cuenta que cuando o sea, se lee el contrato, ¿okay? Que es lo que está en la faz del bono, ¿okay? Ahí se dice cómo es que se pagan los intereses, cuál de estas metodologías es que se paga la tasa de interés. ¿Okay? Así es como se hace. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver el corto plazo. ¿Okay? Y en el corto plazo, el caso básico es el cero. ¿Okay? Ojo con esto. La mayor parte de los instrumentos de corto plazo, la mayor parte de las letras, la mayor parte de los bills, ¿okay? Son cero cupones. ¿Okay? Sin embargo, hay algunos instrumentos de corto plazo que tienen cupones. ¿Okay? Igual que las notas y los bonos normalmente son instrumentos con cupones. Sin embargo, hay casos raros de notas y bonos que son cero cupones. ¿Okay? Pero lo más regular es que el corto plazo sea casi todo de cero cupones. ¿Okay? Y cero cupón lo que significa es que no tiene cupón de pago de interés. ¿Okay? O sea que ese bono se lo venden a uno a después. ¿Okay? Entonces, en ese caso, no hay el interés explícito. ¿Okay? El bono no dice cuánto paga. ¿Okay? Y ese, ese rendimiento, ¿okay? Se va a enunciar siempre de manera temporal y se va a calcular con esta fórmula que está aquí. ¿Okay?
donde se supone que yo compro el instrumento a un determinado precio, T, ¿ok? Y me van a pagar al final un determinado valor, ¿ok? Que puede ser el valor nominal, ¿ok? Que es el valor final o el rescate. Entonces, si yo divido el valor final entre el precio, le resto 1, lo multiplico por 360 entre el número de días, entonces yo tengo el rendimiento, ¿ok? Ojo, esto es 30/360, ¿no? Si es corriente, tendría que ver aquí 365 y aquí los días no los voy a medir con meses de 30, sino con meses tal cual son. ¿Ok? Y si es 30 corriente o si es corriente 360, igualito hago mis cambios. ¿Ok? Pero así es más o menos el cálculo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer tres ejercicios para ver, ¿no? El primero es suponer que tenemos un cero cupón con un precio de 95,3525, ¿okay? Que lo compramos el día de hoy y que vence dentro de 91 días, base 30,360. ¿Okay? Y bueno, nos van a pagar 100% el vencimiento, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Okay? Fíjense, si el bono tiene valor nominal $1,000, ¿okay? Entonces yo pago por ese bono $953,53. ¿Okay? Si el bono tiene valor nominal $10,000, ¿okay? Entonces yo estoy pagando 9,535,25. ¿Okay? Eso es lo que significa el 95,3525. ¿Okay? Y bueno, y el 100% es esos 1,000 o esos 10,000 que me van a pagar al final. ¿Okay? Entonces, bueno, si sea 10,000 o sea 100,000, funciona igual. ¿Okay? este, el rendimiento es calculado con el valor nominal, que es 100, ¿okay? El precio, que es 95,3525, lo divido, resto 1 y multiplico por 360 entre 91 y eso me da 0,1928, lo cual significa que el bono rinde 19,28. ¿Okay? O sea, si yo me quedo con ese bono hasta el vencimiento, yo voy a obtener 19,28% de renta. ¿Okay? Este, eh, el caso B es que supongamos que transcurren 30 días a partir de aquí, a partir del día de hoy. O sea, estamos 30 días más adelante. ¿Okay? Y bueno, en ese caso, vamos a suponer que la tasa vigente en el mercado ya no es 19,28, sino que es 12. Entonces, yo quiero vender ese bono y quiero saber a qué precio, ¿no? Entonces, de la fórmula del cero cupón despejo el precio, ¿ok? Y el precio sería 100 entre 1 más la tasa de interés por el plazo entre 360. ¿Ok? Entonces, sustituyo eso, o sea, 100 dividido por 1 más 0,12, lo multiplico por 61, lo divido entre 360 y eso me da 98,0071871937 y cosas por el estilo. ¿Ok? ¿Por qué pongo todo ese montón de decimales? Porque yo no sé cuánto es el valor nominal. ¿Okay? Si el valor nominal es 1,000,000, ¿okay? Yo estaría recibiendo por la venta de este bono 980,071,87 céntimos, ¿no? O sea, por eso es que tengo tantos decimales ahí puestos, porque no sé cuánto es el valor nominal. ¿Okay? Ok, entonces este es el precio que yo debería recibir, ¿ok? Si yo quiero vender ese bono dentro de 30 días, ¿no? Y bueno, como yo lo compré a este precio de 95,3525 y lo estoy vendiendo a 98,007187, entonces yo quiero saber cuánto es que de verdad me rindió, ¿no? ¿Ok? Entonces vuelvo a tomar la fórmula del cero cupón y calculo el rendimiento para esos 30 días que transcurrió mi posesión del bono. ¿Ok? Entonces, en este caso sería 98,007187. Todo lo demás lo divido entre 95,3525, que fue el precio al cual yo compré, le resto 1, lo multiplico por 360 y lo divido entre 30, y eso significa que yo me gané 33,41% por haber vendido, ¿okay? 30 días después. O sea que yo compré esto con la expectativa de ganar 19,28 y terminé ganando 33,41, ¿no? Eh, este,
Y eso en cierta medida nos explica lo que yo les expliqué cuando estaba hablando de los ciclos, que cuando la tasa de interés de los bonos de corto plazo es alta y yo creo que va a bajar, yo debería comprar el bono de corto plazo y después venderlo cuando baje, ¿ok? Porque así obtendría un rendimiento superior y eso es lo que estoy viendo. ¿Ok? Ok, el cero cupón también se puede usar para calcular la tasa efectiva de un determinado crédito, ¿no? Por ejemplo, supongamos que un banco nos presta a 90 días, ¿okay?, un monto de $100,000 al 20%, ¿no? ¿Okay? Entonces, yo quiero saber cuánto es la tasa efectiva de ese préstamo que me hace el banco en forma de pagaré. Entonces, el banco normalmente presta en la forma de un descuento. ¿Okay? Eso significa que el banco me va a prestar el valor descontado de $100,000, que vencerían dentro de 90 días. Entonces, bueno, ¿cómo se calcula eso? Con la fórmula del descuento simple, que es esta, ¿no? ¿Eh? Yo sustituyo el monto, la tasa de descuento, ¿okay?, y el plazo en esta fórmula y me da el valor descontado, ¿no? Si el banco me está prestando 100,000, ¿eh?, la tasa es 20%, de 0,20, ¿ok?, y el plazo es 90 días. Entonces, el banco me está entregando hoy $95,000, ¿ok?, con la condición de que yo dentro de 90 días le entregue $100,000, ¿ok? Entonces, si yo calculo eso con esos dos valores, un cero cupón, eso me dice cuánto es la tasa efectiva del bono, ¿no?, o la tasa efectiva de este crédito. Entonces, si yo sustituyo en la M 100,000, en el valor descontado los 95,000, resto 1 y multiplico por 360 entre 90, eso me da 21,05%. Y esto significa que el banquero me dice que me está cobrando 20, ¿ok? Pero en realidad, como el banquero no me está cobrando 20, sino que me está descontando el 20, ¿ok? Entonces la tasa efectiva del crédito es 21,05. ¿Ok? Eso pasa de manera muy frecuente. Y de hecho, cuando el Banco Central regula la tasa, por ejemplo, al 40, probablemente yo termino pagando 43%, ¿okay?, de intereses, porque el banco siempre me va a prestar en esta forma. ¿Okay? No me va a prestar como probablemente aprendieron ustedes en matemática financiera, sino que me va a prestar por esta vía, por la vía del descuento simple. ¿Okay? Y bueno, el último caso de cero cupón que vamos a ver es este cero cupón en el cual eh, hay un cupón, ¿ok?, al vencimiento. Funciona igualito que un cero cupón, ¿no? Entonces, en este caso, ¿ok?, vamos a suponer que tenemos una letra que compramos a valor nominal, ¿ok?, o sea que lo compramos al 100% hoy y que vence dentro de 180 días, base 3360. ¿Okay? Y esa letra tiene un único cupón que se paga al vencimiento de 20%, ¿okay?, 20% anual. Entonces me preguntan cuánto rinde eso, ¿no? ¿Okay? Entonces la respuesta de la pregunta A, ¿okay?, requiere que yo calcule el valor final del bono, ¿no? Y el valor final del bono se va a calcular multiplicándole al valor, ¿no?, o sea, añadiéndole al valor nominal los intereses. Entonces, en ese caso, el valor nominal, que es 100, yo le voy a añadir uno más la tasa de interés, que es 20, multiplicado por 180, que es el plazo, entre 360, ¿no? Entonces, eso significa que yo voy a recibir al final 110%, ¿okay?, de, el, del valor del bono, ¿no? Entonces, bueno, si yo recibo 110 y estoy pagando 100, ¿okay?, entonces calculo con la fórmula del cero cupón cuánto es mi rendimiento. Entonces sería 110 entre 100 menos 1 por 360 entre 180, me da 20%. ¿Okay? O sea que es exactamente el mismo cupón que me están cobrando. ¿Okay? O mejor dicho, el mismo cupón que me están pagando. ¿Okay? Ahora, supongamos que yo no pago 100%, sino que yo pago 95%. O sea,
estoy pagando un precio con descuento. ¿Ok? Entonces, en ese caso, el valor final sigue siendo 110, ¿ok? Porque el valor final se calcula sobre valor nominal, no sobre precio. ¿Ok? Entonces, bueno, calculo con este valor de 110, pero lo comparo con un precio de 95, ¿no? ¿Ok? Y divido 110 entre 95 menos 1, multiplico por 360 entre 180 y eso me da 0,3158, lo que significa que en ese caso estaría obteniendo un rendimiento del 31,58%. ¿Okay? Y bueno, y la última pregunta es que supongamos que el precio no es ni 100 ni 95, sino que 105, o sea, es un precio con prima. ¿Okay? Entonces me preguntan cuál es el rendimiento, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿okay? Vuelvo a usar el mismo valor final, ¿okay? Porque eso no se altera. Entonces, calcularía 110 entre 105 menos 1 y lo multiplico por 360 entre 180 y eso significa que yo obtuve un rendimiento de 9,52%. Entonces, esto me permite anticipar una conclusión aquí. ¿Okay? Y la conclusión es que cuando yo estoy pagando el valor nominal, ¿okay? El rendimiento es igual al cupón. ¿Okay? Cuando yo pago un precio que es menor al valor nominal, ¿okay? Yo tendría un rendimiento que es mayor al rendimiento del cupón. Y cuando yo estoy pagando un precio por encima del valor nominal, o sea que estoy pagando prima, entonces el rendimiento siempre me va a dar menor que el del cupón. ¿Okay? Eso es lo que puedo concluir previamente. Ahora, eso me abre la puerta para que nos metamos con los bonos de largo plazo, ¿no? ¿Okay? Bonos con cupones, ¿no? ¿Okay? Porque ya estamos viendo un bono con un solo cupón. Vimos el que no tenía, que se llama cero cupón, y estamos viendo este que tiene un solo cupón al vencimiento, que se parece a un cero cupón, ¿okay? Pero tiene un cupón de interés. ¿Okay? Entonces, en el largo plazo, la mayor parte de los bonos son con cupones. ¿Okay? Y con cupones significa que voy a tener varios pagos de interés a lo largo de la vida del bono. ¿Okay? O sea, no es que voy a obtener un solo pago al final, sino que yo voy a obtener varios pagos a lo largo de la vida del bono. Entonces, aquí hay que abrirle la puerta a nuevos conceptos. ¿Okay? El primero es el del cupón, ¿okay? Que ya lo habíamos comentado antes, que es la tasa nominal de interés. ¿Okay? El segundo es el rendimiento corriente, ¿okay? Que es la tasa de los flujos de intereses relacionados al precio. ¿Okay? Y el tercer concepto es el rendimiento al vencimiento, que es la tasa de todos los flujos, ¿okay? Si nosotros nos quedamos hasta el vencimiento del bono. ¿Okay? O sea, tasa de rendimiento al vencimiento incluye la reposición del valor final del bono. ¿Okay? Eso es lo que incluye el rendimiento del vencimiento. Y el rendimiento del vencimiento se corresponde con lo que se llama tasa interna de retorno. ¿Okay? Vamos a ver cómo se calculan estas cosas. ¿Okay? Y de hecho, cuando el bono tiene cupones, siempre va a tener estas tres tasas. ¿Okay? Siempre vamos a tener tres tasas cuando el bono tiene cupones. ¿Okay? Cuando el bono tiene un solo cupón, ¿okay? O cuando tiene este, ¿cómo se llama? Tiene cero cupón, ¿okay? Tiene una sola tasa de rendimiento, que es la tasa de rendimiento al vencimiento, que es la que calculamos por la vida de la formulita es así. ¿Okay? Ahora, vamos a suponer que tenemos un bono cuya maduración ocurre dentro de 5 años. ¿Okay? O sea que esto en el criterio de clasificación de bonos es una nota. ¿Okay? Y tiene un cupón de intereses al 12% anual, ¿okay? Con pago semestral. ¿Okay? Y bueno, y ese bono paga el valor nominal al vencimiento, ¿no? Y cuando el bono paga el valor nominal al vencimiento, en los mercados internacionales se le llama bullet o también se le llama balloon. ¿Okay? Eso significa que paga el capital al vencimiento, ¿no? Y vamos a suponer inicialmente que el precio es 100%. ¿Okay? Y vamos a analizarlo, ¿no? Entonces,
fecha ficticia de emisión de esto, 5 de noviembre del 2021, fecha ficticia de vencimiento de esto, 5 de noviembre del 2026, el cupón es 12% anual pagadero semestral y el bono es bullet. ¿Okay? Además el precio es 100. ¿No? Entonces, si yo construyo con esos datos el flujo de caja del bono, me va a dar una cosa así. ¿Okay? Porque yo debería pagar en el momento cero el 100% del valor del bono. ¿Okay? Y luego de eso voy a recibir los pagos de intereses. ¿No? Como el bono es a 5 años, con pagos semestrales, yo tengo que recibir 10 pagos hasta el vencimiento del bono. ¿Okay? Cada pago de intereses corresponde a valor nominal por el cupón por el plazo. ¿No? O sea, 100 por 0,12, 12%, por 180 entre 360 significa que a mí me van a pagar $6, ¿okay? Por cada 100, ¿okay? Semestral. ¿Okay? Y el pago final, ¿okay? Es el 100% del valor nominal del bono más la última cuota de interés, que sería 6. Entonces, este es mi cronograma de pagos del bono. ¿Okay? Entonces, ya tengo el primer paso en el análisis del bono. ¿No? Este es el diagrama de flujo del bono. No, el diagrama no, el flujo de caja del bono. ¿Okay? Entonces, nosotros dijimos que cada vez que nos encontramos con un bono con cupones, hay tres tasas, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son esas tres tasas, ¿no? La primera es la tasa nominal de interés, ¿okay? Y siempre se mide por un tanto por ciento anual pagadero semestral. ¿Okay? Entonces, en este caso, nosotros dijimos que era 12% anual pagadero semestral. Eso es facilito, el cupón es 12% anual pagadero semestral. El rendimiento corriente, que es el rendimiento que yo recibo en efectivo por intereses, ¿okay? Va a ser el cupón entre el precio por 100. ¿Okay? Y si yo divido 0,12, que es el cupón, lo divido, perdón, tomo el cupón que es 0,12, lo divido por 100 y lo multiplico por 100, eso me da 0,12, por lo cual el rendimiento corriente es 12%. ¿Okay? Y bueno, y yo había dicho que el rendimiento del vencimiento es el rendimiento si yo me quedo hasta el final. ¿Okay? Y la única manera de calcular eso es con la tasa interna de retorno. ¿No? Entonces, si yo meto esos datos en la calculadora, tomo mi cronograma de pago que está aquí, ¿okay? Lo meto en la calculadora y le pido que me calcule la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno, o sea, la calculadora me va a decir que es 6%. ¿Okay? Sin embargo, yo tengo que estar muy alerta porque la calculadora siempre va a suponer que los flujos que yo estoy metiendo aquí son flujos anuales. Y aquí el que sabe que estos flujos no son anuales, sino semestrales, soy yo. ¿Okay? Entonces, lo que me diga la calculadora lo debo multiplicar por 2, porque la calculadora me está dando el flujo como si el término fuera cada uno de estos términos, ¿no? Cada uno de estos términos es semestral. Entonces, la verdadera tasa interna de retorno de este bono, ¿okay? Es 12%, ¿no? ¿Okay? Esa es la verdadera tasa interna de retorno. Entonces, fíjense que aquí está pasando que como el precio es 100, las tres tasas son iguales, ¿no? O sea, algo muy parecido a lo que me pasó con el bono que tenía un solo cupón, ¿no? Que cuando las tres tasas cuando el precio es 100, el cupón era igual al rendimiento, ¿no? ¿Okay? En este caso, cuando el precio es 100, las tres tasas son iguales. El cupón, la tasa de rendimiento corriente y la tasa de rendimiento presente. ¿Okay? Entonces, aquí está. ¿Okay? Y bueno, vamos a probar a ver si efectivamente la tasa interna de retorno es 12, ¿no? ¿Okay? Yo voy a descontar a ese 12%, ¿okay? Cada uno de los flujos de bono, ¿okay? Y lo hago con esta fórmula que está aquí. Este sería el primer cálculo, ¿okay? Y si voy haciendo uno por uno, me va a dar todos estos valores, ¿okay? Y cuando yo sumo esos 10 valores, el resultado final es el mismo valor nominal o el mismo precio, ¿okay?
lo cual me indica que el valor presente neto de esto es cero, por lo cual efectivamente la tasa interna de retorno fue 12%. ¿Ok? O sea que sí es efectivamente el 12%. ¿Ok? Entonces, ya tengo ¿cómo se llama? Esta nueva columna que son los flujos de cada descontado. Entonces voy a hacer otro cálculo más, ¿no? Voy a multiplicar cada uno de los flujos de cada descontado por el plazo en el cual se presenta, ¿no? Este 56604 lo multiplico por uno, me da 56604. Este 5,34, que es el valor presente en 12 meses, lo multiplico por 2 y me da 10,68. El 5,0377, que es los mismos $6 descontado 3 semestres, ¿ok? Lo multiplico por 3 y me da 15,1131 y así sucesivamente, ¿no? Y sumo estos valores para ver cuánto me da y eso me da 780,1692, ¿no? Ahora, con esto, yo estoy en la disposición de calcular el periodo de recuperación de la inversión. ¿Okay? Porque el periodo de recuperación de la inversión, que es la duration, y que también la vamos a llamar duration Macaulay, porque este matemático fue el que descubrió esta fórmula. ¿Okay? Me mide el periodo de recuperación del bono. ¿Okay? Y, y bueno, y eso se mide siempre en términos anuales, ¿no? Y aquí yo tengo que comentar una cosa, ¿no? Fíjense, cuando yo estuve hablando de la parte económica, yo dije que si yo multiplico M por B, ¿ok? Eso no me da igual a P por Q. ¿Ok? O sea que ahí no hay consistencia física, ¿no? La única fórmula, o sea, las únicas dos fórmulas en economía y finanzas que tienen consistencia física son estas dos. ¿Ok? O sea, lo que me da aquí es año, ¿ok? Y lo que me da aquí es tanto por ciento. ¿Okay? Son las únicas que tienen consistencia física. ¿Okay? Entonces, bueno, si yo sustituyo estos valores, fíjense que esto es la sumatoria de la columna adicional que calculamos. ¿Okay? Y esto es la sumatoria de la columna original. ¿Okay? Entonces, si yo sustituyo, voy a encontrar el plazo de recuperación de la inversión. Y luego, si yo descuento un semestre, ese plazo de recuperación, me voy a encontrar con la duración ajustada, que es el riesgo de precio del bono estimado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo me da eso. Fíjense, si yo tomo el primer cálculo, tomo la segunda columna que me daba 780,1692, lo divido por 2 veces 100. Esta P es una P minúscula, ¿ok? Esta P no es precio, es periodo de pago. ¿Okay? Y como el bono es semestral, el periodo de pago es 2. ¿Okay? Entonces, esto significa que este bono que vence en 5 años recupera su inversión en 3,9008. ¿Okay? Ese es el periodo promedio de recuperación de la inversión, ¿okay? Del bono. ¿Okay? Y bueno, si yo tomo ese valor y lo descuento un semestre, ¿okay? Entonces me da 3,68%. ¿Okay? Y eso significa que 3,68 es el riesgo de precios del bono. ¿Okay? Eh, ¿qué significa esto? Además de, bueno, que si la tasa de rendimiento baja de 12 a 11, el precio debería subir de 100 a 103,68. ¿Okay? Y si la tasa de rendimiento sube de 12 a 13, entonces el precio del bono debería caer de 100, ¿okay? A 96,32%. ¿Okay? Eso es lo que significa la duración ajustada. Ese es el riesgo de precio del bono. ¿Okay? Entonces, se supone que en este caso el bono recupera la inversión en 3,9008 años. Se supone que el riesgo de precio es 3,68, lo que significa que si el rendimiento baja al 11%, el precio debe subir a 103,68
Y también significa que si el rendimiento en lugar de bajar sube al 13%, el precio tiene que bajar hasta 96,32, ¿no? ¿Ok? Ojo que esto es aproximado, ¿ok? No es exacto. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cuáles son los factores que afectan la duración y la duración ajustada? Miren, si el precio se mueve, la duración se va a mover en el mismo sentido y la duración ajustada también. ¿Ok? Si el cupón cambia, ¿ok? La duración y la duración ajustada se van a mover de manera inversa. O sea que si la tasa es mayor, la duración será menor y la duración ajustada será menor. ¿Ok? Y en el caso de la maduración, también se afectan directamente, ¿no? Mientras más larga la duración, pero más larga la maduración, más larga será la duración y más larga será la duración ajustada. ¿Ok? O sea, esos son los factores que lo afectan. Ahora, fíjense ustedes, vamos a probar el, el, esto que dijimos, ¿no? Fíjense, si yo, ese mismo flujo, que es este flujo que está originalmente aquí, ¿ok? Yo voy a suponer que esto no está aquí, ¿ok? Vamos, si es este mismo flujo, ¿ok? Y lo descuento al 13%, estos valores son al 13%, ¿ok? Entonces, el valor presente de esto no da 100, da 96,4056, por lo cual el precio del bono que rinde 13, ¿okay? Es 96,4056. ¿Okay? Y fíjense que yo dije que el rendimiento debería ser 90, perdón, el precio debería ser 96,32, ¿no? O sea que yo estoy cometiendo un pequeño error de cálculo. ¿Okay? Y bueno, si yo multiplico todos estos flujos de caja por n, me voy a encontrar que ahora la sumatoria me da 747,696, ¿no? Entonces eso me va a permitir calcular una nueva duración y una nueva duración ajustada para este bono que ahora rinde 13. ¿Ok? Si por el contrario, ¿ok? Yo calculo estos flujos al 11, ¿ok? Otra vez hago caso omiso de este precio que está aquí, ¿ok? Calculo esto, descuento, ¿ok? Y el precio me da 103,7688 y eso es lo que pongo aquí con signo negativo. ¿Ok? Y ahora multiplico cada uno de los flujos por el periodo en el que se presenta y eso me da 814,2912. ¿Ok? Entonces, si yo resuelvo, al final me da estos valores que están aquí. ¿Ok? Y esta sesión se va a acabar en menos de un minuto. Yo voy a parar, los vuelvo a convocar y terminamos. ¿Ok?